Buenas noches. Te voy a contar un poco sobre mis cazadores de relatos. Dentro de nuestro equipo hay 3 personas que se dedican a coleccionar historias. Tienen trabajos variados. Uno de ellos es empleado de gobierno. Otra es una chica que tiene una pequeña línea de accesorios para el cabello. Y también nos ayuda una señora que se dedica a las ventas por catálogo. Cada uno de ellos carga una libreta siempre. Aprovechan la interacción que tienen con sus compañeros, clientes y vecinos para poder cazar experiencias, anécdotas, historias paranormales. Ellos utilizan diversas vías de transporte, pero coinciden sobre todo en una: el metro de la Ciudad de México. A continuación, el equipo de Alguien te observa en la oscuridad se complace en compartir contigo el resultado de una interesante tarea de búsqueda sobre uno de los mitos más extraños, sombríos y tétricos de la ciudad. Estamos hablando de la mujer sonriente del metro. A las 7 de la mañana mi sobrina ya tiene instalada una mesita afuera del puesto. Sobre un mantel de cuadros coloca la canasta de mimbre, un salero, una salsera, un montón de servilletas, y tan pronto como aumenta el flujo de gente que sale de la estación, retira una gruesa capa de papel estraza que mantiene los tacos calientes y suaves. A las 11 de la mañana termina de vender y se va a casa a preparar la comida de sus niños. Desde esa hora me quedo sola en el puesto. Toda clase de dulces y cigarros adornan el mostrador desde donde veo pasar diariamente a las mismas personas. Todas siempre van a prisa. Solo se detienen momentáneamente a comprar un paquete de pañuelos o un agua fría para recuperarse un poco del asfixiante calor que se concentra bajo tierra. A mi alrededor hay más puestos. El de los periódicos cierra sus cortinas a las 4 de la tarde. La muchacha de los tamales solo está por la mañana. La lista es corta, pero yo siempre soy la última en retirarme de la estación. Más o menos a las 11:30 de la noche. El último viernes de cada mes, las escuelas primarias permanecen cerradas y los padres y madres trabajadores de esta estación, quienes no tienen dónde dejar a sus pequeños, se los traen a los puestos. Los dejan correr en la pequeña explanada que tiene la estación del metro sobre la superficie. A veces me entretengo viéndolos jugar, sobre todo en las horas en que no hay otra cosa que hacer más que dejar pasar el tiempo. Un viernes, hace 6 meses, escuché a los niños armando un alboroto a mitad de la explanada. El griterío era tal que varios de los locatarios salieron a ver qué estaba pasando. Los niños, asomados todos a través de una de las rejas del respiradero. Cada respiradero es un punto de ventilación para los túneles subterráneos del metro. Esos agujeros están cubiertos con rejillas negras por donde sale aire a velocidad cuando pasa el tren por la estación. Los pequeños gritaban y brincaban sobre la gruesa reja de metal. Uno de los padres de los muchachos salió del puesto y les gritó que se alejaran de la reja, no se fueran a caer. Pensábamos que se habrían encontrado una moneda al fondo del respiradero. Los niños volvieron a los puestos, estaban asustados y sin aliento. Una mujer mirándonos desde el agujero. Gritaban desesperados los pequeños. Inmediatamente pensamos en una persona sin hogar,
uno de tantos quienes encuentran refugio en los respiraderos y en los túneles del metro. A las 6:30, padres e hijos habían abandonado la plaza, cerrado los puestos y partido a casa. Ya solo quedaba yo en tan oscura explanada. Desde esa hora y hasta las 9 de la noche, el flujo de viajeros se incrementa. Las luces de la calle no son suficientes para iluminar bien la entrada de la estación. A esa hora hay buena venta, solo hay que estar pendiente para atender a varios clientes a la vez. A veces me siento obligada a quedarme hasta tan tarde. Pienso que soy el único par de ojos que cuida una parte del camino de los jóvenes que regresan de noche a casa. 11:30, justo después de que bajé la cortina del puesto, escuché un lamento que venía de la explanada. Con la oscuridad que trajo la noche, el montón de jardineras, bancas, árboles y arbustos se convirtieron en un espantoso y lúgubre sendero. Unos pasos hacia adelante y escuché la fuente del ruido. Los lamentos venían del respiradero. Pensé inmediatamente en un vagabundo, tal vez atrapado o probablemente herido al fondo del agujero. Entonces vi que los dedos de una mano pasaban por los orificios de la reja. Era como si alguien estuviera tratando de tomar algo de la superficie o intentando quitar la reja. Tenía curiosidad, pero también sentí la obligación de auxiliar a la persona que estaría buscando salir de esa trampa de oscuridad. Unos pasos más hacia adelante y los lamentos se convirtieron en risas, horribles carcajadas. Un sonido escalofriante, capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. A veces, la desesperación provoca dolorosas carcajadas. Es por eso que seguí caminando. Tenía miedo de asomarme y encontrar a algún herido, toparme con una situación difícil de atender. Si había alguien atrapado en el agujero, no creía tener fuerzas para levantar esa reja. Entonces le vi. Una mujer, con la cara muy cerca de la superficie, me miraba, sonreía, abría la boca y mostraba una aterradora sonrisa con los dientes. Se veía su cuerpo entero por debajo de la reja de metal. Sus manos se aferraban a las delgadas aberturas de la tapa del respiradero. Hacia abajo había un abismo. El fondo estaba iluminado por una tenue luz proveniente del túnel. No podía creer lo que estaba viendo. Todo su cuerpo estaba adherido a la reja. Era ese el motivo por el que los niños gritaban de miedo. Sentí dolor en el estómago al imaginar todo el tiempo que ese ser había estado ahí, a unos pasos de nosotros. Me quedé unos segundos sin moverme, tratando de entender cómo había llegado ahí, cómo estaría logrando sostenerse para no irse al vacío. Entonces recordé algo que había oído hace tiempo. En esa línea se ha reportado la aparición de una mujer sonriente, descrita con una horrible mueca en la cara, con una mirada espantosa en los ojos. Mucha gente la ha visto. Es una de las leyendas más oscuras que existen bajo la superficie de esta vertiginosa ciudad. Se me fue el aliento. Quise gritar, pero solo sentí la boca seca. Levanté mi mano derecha y me dibujé una cruz por encima del rostro. Todo el cuerpo me temblaba.
Caminando de espaldas, volví al puesto, verifiqué que estuvieran bien colocados los candados y me fui caminando a paso rápido hasta la avenida. Llegué a casa y aún conservaba un sabor metálico en la boca. En mi mente, en lo oscuro de mis pensamientos, se proyectaba su sonrisa. Al día siguiente hay que levantarse a trabajar temprano, cuando apenas amanece. Hay que estar ahí día y noche, aunque llueva o haga mucho frío, aunque la explanada esté desierta y solitaria. Después de esa noche, no puedo evitar, al quedarme sola en el puesto, imaginar que de ese agujero no solo sale el aire que empuja el tren a través del túnel, sino también la dificultosa respiración que escapaba de esa boca horrible, sonriente y macabra. Dos. Entreabrí los ojos para ver cuántas estaciones faltaban para llegar a mi destino. Sabía que aún me quedaban cuando menos 40 minutos de viaje, especialmente porque a esa hora el metro hace largas escalas en las estaciones más concurridas. Si no fuera porque alcancé asiento al abordar, estaría de pie, sudando, desesperado, cansado y cabeceando, sufriendo por no poder echarme una siesta y evitar el tedioso recorrido. Al abrir los ojos, vi exactamente lo contrario a lo que esperaba ver. Venía viajando en dirección contraria. Me habría quedado dormido hasta el final de la línea. Entonces miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Era imposible. Me subí al metro en Viveros a las 8 de la noche, por lo que serían 3 horas viajando de sur a norte de la ciudad y de vuelta. Lo más extraño es que dentro de mi sueño sentí que solo fueron unos instantes. Me levanté desorientado, mi mente aún estaba confundida y no encontraba el siguiente paso. Me sentía adormilado todavía. Respiré profundo. En ese momento justo estábamos abandonando la estación División del Norte. Hice cálculos, no encontraba en los mapas el dibujo, el nombre de la estación que estaba buscando. Me empecé a desesperar. El tren llegó a su próxima parada. Ahí vi a una muchacha de pie cerca del borde de la plataforma. Cuando se abrieron las puertas, ella dio un paso al interior mientras miraba hacia mi dirección. Entonces abrió los ojos muy grande. Se detuvo y permaneció así unos segundos. Luego sonó el timbre que anuncia el cierre de puertas y entonces la joven por fin se movió, retrocedió sin dejar de mirarme. Bajó del tren un poco asustada. Cuando las metálicas puertas se cerraron, ella se perdió de mi vista momentáneamente. Sin embargo, ella se asomó por la opaca ventana de cristal. Su mirada era morbosa, también de asombro o sorpresa. Arrancó el tren y no pude reaccionar. Debí haber bajado y cambiado de dirección para irme a casa. La joven me siguió con la mirada hasta que desapareció en la lejanía. Tan pronto entramos al túnel, me di cuenta de que no me estaba mirando a mí. A mis espaldas había una persona. Ocupaba el asiento contrario a mí. Tenía el cabello largo, oscuro y seco. Me sorprendió y me sobresalté porque desde que había despertado del largo sueño, no noté su presencia. Definitivamente era ella a quien miraba la joven. La mujer a mis espaldas giró la cabeza hacia su izquierda. Se reclinó un poco, abrió la boca, me habló. Hijo, ¿de qué se está riendo aquella señora?, me dijo. Tomé aire para responderle, pero no sabía qué decir, pues no había nadie más con nosotros en ese vagón.
La mujer aún tenía la quijada por encima del hombro. Esperaba una respuesta, pues me miraba de reojo. Quise cambiarme de asiento, pero entonces ella volvió a preguntar: ¿de quién se está riendo? Esa última frase se escuchó entrecortada, un poco más grave, como si estuviera tratando de contenerse las lágrimas. ¿Quién? ¿Dónde?, le pregunté. Entonces, esa mujer levantó su brazo izquierdo y con el índice apuntó hacia el final del vagón. El tren disminuyó la velocidad frenando intempestivamente hasta que se detuvo por completo. Sentía que se me iba a salir el corazón, entre otros motivos, porque hacia donde la mujer señalaba no había nadie. Entonces me levanté. Ahora sí estaba asustado. Me temblaban las piernas. La mujer volteó completamente la cabeza, girando el cuerpo y sentándose de lado. En su rostro había una sonrisa diabólica, de oreja a oreja. No parecía un gesto de alegría, era de hórrida satisfacción. Sin dejar de mostrarme la horrible mueca, me dijo: «Se está riendo de ti». No se movió más, no modificó la expresión en su rostro, tampoco apartó la vista de mí. No pude hacer más que moverme hasta el lado contrario del vagón. Estuve ahí lo más lejos que pude, sintiendo aún la mirada y apreciando su obscena sonrisa. En algún momento arrancó el tren, minutos tal vez, pero que a mí me parecieron una eternidad. Bajé corriendo en la siguiente estación para cambiar de dirección. No podía dejar de cuidar mis espaldas. Seguía cansado, pero cuando llegó el tren ni siquiera tomé asiento. No quería recargarme en las puertas ni dar la espalda a los espacios vacíos del túnel. No la he vuelto a ver desde aquella ocasión, pero he escuchado de ella. La gente la ve o la imagina, pero todos coincidimos en un mismo elemento: su aterradora sonrisa. Después de esa vez, ya no me duermo en el tren. Es más, ni siquiera tomo asiento. 3. A veces acompaño a Paola hasta su casa. A unas cuadras tiene la estación Barranca del Muerto. Si no coinciden nuestros horarios, saliendo de la última clase, tomo el tren en la terminal de universidad y me voy derecho hasta Deportivo 18 de Marzo. El otro camino implica hacer un transbordo en la línea roja, una de las más solitarias de todo el sistema de transporte. Antes pensaba que se trataba de una coincidencia recurrente, ya que siempre pasaba por ahí a la misma hora. Sucedía que cada noche, cada vez que hacía el transbordo en el Rosario, sin falta me encontraba a una mujer vestida con un camisón blanco y un suéter verde, haciendo el mismo recorrido que yo, siempre caminando bastantes metros detrás de mí. Por la ropa que llevaba encima, incluso había llegado a pensar que era paciente de algún hospital. He de decirte que jamás le di la atención suficiente como para pensar que algo extraño rodeaba su presencia. Para mí era una de tantas personas que recorrían toda la ciudad para llegar a casa. Lo que nunca había podido ver bien era su rostro, especialmente porque sobre todo caminaba mirando hacia el piso. La noche en que la vi de cerca, había estado en casa de Paola. En esa ocasión me invitó a pasar. Estuvimos en la sala unas horas mientras llegaban sus padres. Salí de su casa a las 11 de la noche. Todavía tenía una hora entera antes de que se terminara el servicio en el metro.
Las plataformas estaban más vacías que nunca. Un imponente silencio parecía inundar los túneles, los solitarios pasillos, las escaleras que bajan y bajan hacia las profundidades. Sobre todo iba pensando en cosas de la escuela. Caminaba distraído, cabizbajo. Fue por eso que me tomó por sorpresa y sobresalto la repentina aparición. En una esquina donde el corredor principal se bifurca, ella esperaba, aguardaba, más bien se escondía o acechaba. La mujer del camisón blanco. Por primera vez pude ver su rostro sonriente. Puedo describirlo mejor como una carcajada diabólica. Por la súbita impresión, di un salto hacia atrás. Me asusté porque realmente pensé que estaba solo en toda la estación. La mujer tenía los ojos fijados en la pared de enfrente. Cuando pasé ante ella, ni siquiera me miró, no se inmutó ante mi presencia. Ni siquiera el pálido color de su piel o el nulo brillo en sus ojos podía delatar algo de vida en ese cuerpo, en esa cara sonriente. Ahora que había pasado cerca de ella, me di cuenta de que no era un camisón de hospital, como lo había imaginado durante varias veces que habíamos coincidido en los corredores de la estación. Me retiré apresurado y caminé agitado hasta el andén. Me recargué en la pared, pero aún no podía tranquilizarme. Esperando en la otra dirección, había un par de personas alejadas hasta el fondo de la plataforma. Estaban tranquilos, callados y distraídos. De mi lado, no había nadie. Segundos después escuché que alguien venía corriendo desde las escaleras y hacia el andén. Aparecería en cualquier momento en la entrada de la plataforma. Puse atención y me quedé expectante. Mirando hacia ese otro túnel, pensé en la mujer con la horrible sonrisa. Casi la imaginaba apareciendo ante mis ojos, con su cara descompuesta, siniestra. Quien arribó fue una joven. Caminaba descalza de un pie. Su zapatilla aún estaba prendida de una correa a su tobillo. Seguramente se habría resbalado o tropezado. La muchacha se sobaba el brazo con insistencia. Además estaba agitada. Caminé hacia ella y ella a su vez se alejó hacia el fondo del andén. Me di cuenta inmediatamente de que no estaba huyendo de mí. La mujer con una espantosa sonrisa estaba a mitad del túnel de donde había salido la muchacha con la zapatilla rota. Tan solo unos pasos a mi derecha. Miraba con esos mismos ojos petrificados, mostrando los dientes aún más. El tren llegó inmediatamente y ambos abordamos distintos vagones. La joven, que aún se veía asustada y temerosa, subió corriendo, aún sin poderse arreglar el calzado y todavía sobándose el brazo. El tren cerró las puertas y partió de la estación. La mujer sonriente me siguió desde la plataforma con la mirada, mientras el metro tomaba velocidad. Abordé un vagón vacío. No estaba tranquilo, solo podía pensar en el suceso reciente. Sentí escalofríos cuando recordé que no era ese el sitio donde acostumbraba encontrarme a la mujer de la bata blanca. Viajé toda la línea naranja, de extremo a extremo. En todo el recorrido subieron y bajaron unas cuantas personas. Cada que las puertas se abrían en los andenes, recorría el vagón entero con la mirada, en espera de reconocer algún rostro de quien abordase el tren. En el Rosario hice el transbordo. Faltaban pocos minutos para la medianoche. La línea roja se veía abandonada.
Ver los espacios vacíos que alternaban entre espantosos ecos y alargados silencios me provocó más miedo aún. Caminaba rápido, sin dejar de mirar por encima del hombro, transitando por esos pasillos interminables. En todo el recorrido, en los andenes, en las estaciones, en los largos túneles que pasan por debajo de la Avenida de los Insurgentes, no vi nada extraño. Aún así, tuve miedo todo el tiempo, porque de mi mente no se iba la horrenda imagen, la obscena sonrisa. Pasó casi una semana entera antes de que tuviera que tomar nuevamente la línea naranja y después hacer transbordo en la roja. Desde aquel entonces sigo viendo a la mujer del camisón caminando tras de mí como todas las veces anteriores. La única diferencia es que ya no la veo a lo lejos. Ahora ella camina mucho más cerca de mí. 4. Está prohibido permanecer en el vagón cuando éste ha llegado a la terminal. Algunos trenes abren sus puertas de un lado para que desciendan unos y luego abre las puertas del otro lado para que asciendan otros. Solo que a veces los trenes se van un poco más allá del andén, más allá de la terminal, quedando fuera de servicio. ¿Qué sucede entonces si has decidido quedarte a bordo? Quienes lo hacen pretenden conservar su asiento y viajar el resto del camino sentados, sobre todo en las horas pico del servicio. Para evitar problemas, nos aseguramos que el tren quede vacío antes de irlo a guardar. Esto me sucedió hace 11 años. Era muy tarde. En la terminal justo estábamos recibiendo la última corrida de la jornada. No solo se iría a guardar el tren, del otro lado había transcurrido bastante tiempo desde que salió el último convoy. Cuando se abrieron las puertas, descendieron varias personas, no más de 20. En ese preciso momento solo quedábamos 2 elementos de policía, una compañera y yo. Pensábamos que todos habían salido, y era lógico que por la hora ya todos debieran estar caminando rumbo a la superficie, rumbo a la salida de la estación. Estábamos en Garibaldi, en la línea 8, un lugar donde confluye mucha gente a todas horas. En el primer vagón que revisé, había una persona, sentada en uno de los asientos verdes cercanos al centro. Había una mujer con un camisón blanco. No venía dormida, tenía los ojos abiertos, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la derecha. Le pedí amablemente que descendiera del vagón. Mis palabras dispararon una reacción en la mujer, quien sin levantarse de su asiento, pero mientras cruzaba su mirada con la mía, me mostró los amarillentos dientes. No pensé que me fuera a decir algo, sin embargo esperé un poco a que sucediera cualquier cosa. No hizo nada. Nuevamente le pedí que bajara del tren. Esta vez le expliqué que el servicio se había terminado por ese día y que además, en poco, el tren sería llevado a estacionar. La expresión en su cara se hizo más inquietante. Sentí un extraño escalofrío. De alguna manera supe que lo que tenía enfrente no era algo humano, algo terrenal. Miré su rostro pálido y no pude más que llevarme la mano al cuello. Busqué una cruz de plata que colgaba al final de una delgada cadenita. Ella no dejaba de mirarme. Con la mano temblorosa busqué el silbato, me lo llevé a la boca y soplé fuerte. En ese mismo momento, escuché el silbato de mi compañera. Pensé que estaría contestándome, sin embargo, ella también estaba enfrentándose a la misma situación que yo. En el vagón continuo, un pasajero permanecía en su asiento.
Bajé del tren. Mi compañera aún estaba tratando de persuadir a la pasajera que, acomodada en uno de los asientos verdes, permanecía inmóvil, mirando hacia el frente. Esa mujer era idéntica a la que me había encontrado yo hace unos momentos. Al ver que ostentaba la misma expresión en la cara, tuve ganas de gritar y echarme a correr despavorido. Mi compañera también se estaba persignando la frente. El silencio a nuestro alrededor se volvió más denso. Definitivamente éramos los únicos en la plataforma, cuando menos en las partes de la estación que estaban a la vista. Sentí un miedo paralizante. No sabía cómo decirle a mi compañera que tuviera cuidado, que estábamos enfrentando algo diabólico y espantoso. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Dejamos que el tren cerrara sus puertas y se marchara. Estábamos pálidos y agitados. Mi compañera veía en mis ojos lo mismo que yo veía en los de ella. Horror. Momentos después, lo primero que la escuché decir interrumpió las palabras que salían de mi boca. ¿Viste su sonrisa? Hasta aquí llega esta recopilación de historias del metro, específicamente relatos de la mujer sonriente. Tenemos muchos más. Déjanos tus comentarios, sugiérenos nuevos temas, comparte, comenta. Sería buena idea que te reunieras con tu familia y tus amigos para compartir el terror. Antes de que te vayas, toma una de estas sugerencias que te dejo en las pantallas. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.